La palabra del Señor dice: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre. Dios les perdonará. Pero lo que no se les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Esto no lo perdonará ni ahora ni nunca. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. El tema de esta mañana es lo que no perdona a Dios. Y estuve investigando y hay varias líneas teológicas referente a este versículo, en donde dice: pero lo que no les perdonará a Dios, o lo que Dios no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así dice Reina Valera. Y aquí dice: el que hable mal contra el Espíritu Santo. Ahora, entremos en contexto. Los versículos anteriores habla que Jesús llega a un lugar y sana a un endemoniado que es ciego y que es mudo. Imagínense. O sea, no solamente es endemoniado, sino aparte es ciego y es mudo. Viene Jesús, lo sana. Y la gente queda impresionada, queda anonadada, queda impresionada. Dice: wow, qué gran hombre. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de Dios? ¿Será este el Mesías? Y toda la gente empieza a hablar eso. Entonces estaban cerca los fariseos. Y los fariseos, al escuchar que la gente se estaba admirando de lo que Jesús había hecho, vienen los fariseos y empiezan a murmurar dentro de la gente: no, eso no lo hace él, eso no lo hace Dios, eso lo hace en el nombre de Belcebú. Imagínense. O sea, inclusive esa es la segunda vez, si ustedes se van 2 o 3 capítulos atrás, los fariseos de la misma forma dicen esto: lo que él hace, lo hace en nombre de Satanás o en nombre de Belcebú. Jesús al entender, al escuchar esto, viene y dice lo que leímos en el versículo 31 y 32. Dice: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo que digan. O sea, cualquier cosa que nosotros digamos en contra de Dios, lo insultemos, etcétera, etcétera, o en contra de Cristo, dice que va a ser perdonado. Pero lo que no es perdonado es la blasfemia o hablar mal en contra del Espíritu Santo. Dice que eso no lo perdonará Dios ni ahora ni nunca. Entonces, yo quiero que dividamos esto en 2 aspectos para poder entenderlo. El primer aspecto, quiero que miremos una forma de hablar mal del Espíritu Santo, es resistirlo, y ese es el punto número 1 que quiero que miremos. Cuando hablo de resistir es cuando nosotros no creemos en el Espíritu Santo y Él quiere obrar en nosotros, pero nosotros no le permitimos obrar al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando este mes del Espíritu Santo? Ya llevamos 3 domingos, hoy es el cierre de este tema. Y total que es sumamente importante esto. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona el mover del Espíritu Santo. En algunos lugares se dice el poder de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en representación de una columna de fuego, una columna de nube, fue el que abrió el mar, etcétera, etcétera. O sea que el Espíritu Santo estuvo implícito en todo el actuar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, el poder o lo que Jesús hacía era por medio del Espíritu Santo. Y en los evangelios Jesús les decía a sus discípulos y a la gente: y recibiréis poder, recibiréis la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios estaba en el libro de Joel, cuando dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, etcétera, etcétera. Esa es la promesa de Dios para todo el mundo. Entonces Jesús vino y viene a confirmar. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
El día de Pentecostés se movió el Espíritu Santo, los discípulos fueron bautizados por medio del Espíritu Santo y ese día Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Por medio de la habilidad de Pedro? No. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Pedro antes de era una persona recluida, pero antes de que Jesús muriera y antes que Pedro lo negara, Pedro era una persona impetuosa que sacaba el cuchillo y le volaba la oreja al soldado y que quería salir de la barca, etcétera, etcétera. Era muy impetuoso, pero después que negó al maestro, después que el maestro murió, me imagino que Pedro empezó a analizar toda esta situación. Pero después que fue bautizado, él empezó a actuar completamente diferente. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo, empieza a transformar nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio de dones y por medio del fruto del Espíritu Santo, que es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Después de mi largo saludo paso a lo siguiente. Entonces, el Espíritu Santo es algo que fue prometido para nosotros, que está en nosotros. Tenemos que evidenciarlo de adentro hacia afuera, con el cual bendecimos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el punto número 1, cuando hablamos de resistir el mover del Espíritu Santo, es básicamente resistir las señales y las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún lugar y alguien empieza a hablar en lenguas? Y uno dice, esas no son lenguas, esas son garabatos lo que está hablando ese hermano, esa hermana. O las personas que empiezan a temblar. Y muchas veces nosotros más bien señalamos en vez de decir, ok, si es de Dios, va a dar fruto. Muchas veces hay alguien que nos cae mal, ¿verdad? Y más si esa persona empieza a profetizar el Señor y nosotros, reprendo, dice uno, ¿verdad? ¿Pero qué está reprendiendo? Está reprendiendo la manifestación del Espíritu. O hay iglesias, hay denominaciones que no le dan el lugar al Espíritu Santo. Entonces el punto número 1 es que cuando nosotros resistimos ese mover en nosotros, estamos limitando, no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo en nosotros. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos dones del Espíritu? ¿Amén? 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 Ok, bueno. Algunos ni siquiera saben que tienen los dones, pero ahí los tienen. Tal vez alguien llega con ustedes y así todo cabizbajo y uno le dice, ¿qué tenés? Tengo tal cosa. Mira, no hombre, hace eso, hace lo otro. Y la persona, wow, maestro, ilumíname, ¿verdad? Y, wow, y uno, ¿qué dije, verdad? Ahí está el don de sabiduría o el don de ciencia actuando en uno. Entonces, el don del Espíritu no solamente es hablar en lenguas o profetizar o interpretar, sino hay una gama amplia. Pero ¿qué pasa si nosotros sabemos que lo tenemos, pero no lo usamos? Estamos resistiendo y estamos negando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Yo me recuerdo cuando era niño, una vez de los cumpleaños que a uno no se le olvida, ¿verdad? Porque hay cumpleaños que, bueno, uno le celebran con un pastelito, si nos va bien. Y si nos va aún mejor, pues invitan unas 2, 3 personas y ya ponen tostaditas y esto y lo otro, ¿verdad? Pero hay cumpleaños que uno dice, wow, este cumpleaños queda grabado en mi memoria. Y yo me recuerdo especialmente de uno que yo estaba pequeño, tal vez unos 42. Nah. Bien, está bien atentos, de verdad, está bien atentos. Eso está bueno. No, tenía como unos 9 años más o menos. Tenía como unos 9 años. Y total de que no sé por qué razón había dinero en la casa. Y total de que me hicieron piñata, pastel, sorpresas, horchata. Yo, ¿qué pasa acá, verdad? Y total de que era mi cumpleaños. Invitaron a un montón de amiguitos míos y familiares. Y total de que yo estaba emocionadísimo porque había una montaña de regalos. Y yo dije, wow.
Y yo, ¿por cuál empiezo, verdad? Y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero uno todo nervioso, o cuando nuestros hijos, ¿verdad?, están chiquitos y no saben qué regalo abrir. Y total que me recuerdo que al final abrí el chuchón, ¿verdad? Primero abrí el más grande, ¿verdad? Agarré el más grande, lo puse en la mesa y lo abrí, y era un carro Tonka amarillo, de esos donde uno se podía sentar y como patineta, y uno... Mira, hermano, yo agarré ese carro de día y de noche, no lo dejaba en paz. En mi camita lo ponía a la par. Mira, estaba emocionado con ese carro. Y de la misma forma, Dios quiere que ese regalo que son los dones que nos da a nosotros, de la misma forma Él quiere que nosotros los usemos para la bendición de otras personas. Pero cuando nosotros limitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, ahí es donde nosotros literalmente estamos hablando mal, porque en este caso estamos limitando el mover. Ahora, ¿por qué razón les digo esto? Los fariseos estaban hablando mal en ese momento, en lo que estoy hablando. Los fariseos estaban hablando mal, en este caso, no de Cristo. No estaba hablando mal de lo que Cristo había hecho, que había sanado a un endemoniado, sordo y ciego. Mudo y ciego. Entonces, los fariseos dijeron, esto, lo que él está haciendo, es en nombre de Belcebú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, humanamente dice, bueno, pero viene Jesús y lo reprende y dice, miren, cualquier cosa, cualquier pecado más podrido que uno haya hecho, cualquier blasfemia en contra de Dios, cualquier blasfemia en contra de Cristo va a ser perdonado. Pero blasfemia, negar o no hacer la voluntad del Espíritu Santo, en este caso dice que eso no va a ser perdonado. El mover del Espíritu Santo tiene que ser de una forma grande y sobrenatural en nuestras vidas. Yo quiero exhortarte en esta mañana que no solamente cuando alguien pasa acá, como que si se transforma, como que si cuando Superman se va a la caseta telefónica y se mete ahí con traje normal y después sale con el traje de Superman. No se trata que acá nos transformemos, sino que nuestra vida espiritual, el mover del Espíritu Santo, sea aquí, en las sillas, en recepción o en cualquier lugar donde nosotros nos movamos. El segundo punto, en este caso, es los pecados recurrentes. Cuando hablamos de pecados recurrentes, antes de pasar a solo no dije algo que también es muy importante mencionar. Hablando de que en este caso, cuando nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo, todavía con eso, nosotros con conocimiento de la palabra de Dios, nosotros decimos que no es de Dios, entonces en este caso pues estamos fallando. Ok, vayamos al segundo punto. Pecados recurrentes. La palabra de Dios en Mateo, en el versículo que leímos, no dice exactamente Jesús cuál es ese pecado que en este caso Dios no perdona. En este caso, de una forma de estudio, podemos deducir que es la secuencia de lo que los fariseos dijeron. Pero en este caso, un pecado para Dios es pecado. Entonces, un pecado puede ser aquel pecado recurrente. Ahora, cuando nosotros resistimos continuamente al Espíritu Santo, no hay un pecado específico, pero sí hay algo que estamos dando y dando y dando, pero resistimos al Espíritu Santo, vamos endureciendo nuestro corazón. Y lastimosamente, eso está pasando en el mundo. Hay una iglesia a nivel mundial, pero ahorita se me olvidó el nombre. ¿Alguien me puede decir el nombre de esta? Mejor
mejor no digamos de denominaciones. Pero en este caso, yo les he hablado de que hay un mover a nivel mundial de la hipergracia. Hace como 2 domingos les hablé de las iglesias progres o progresistas, que son esas iglesias que aceptan el pecado de las personas, sea cual sea el pecado, aceptan el pecado y aún así los aceptan dentro de la iglesia y aún así los ponen en privilegio. Hay veces que como pastores nos echan gol, ¿verdad? A veces están ministrando, están predicando y están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y eso se le llama pecado recurrente. Cuando uno sabe que uno está haciendo algo malo y aún así uno lo sigue haciendo. Ayer me sorprendió una persona y me dice: ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bien, Leo. Y en eso Leo me dice: le cuento que tengo una bebé. ¿Qué? Pero si ni novio tenés. ¿El Espíritu Santo o qué? Entonces me dice: ¿se recuerda que en la iglesia, Dios santo, dije, ¿quién es el papá? Dije, vamos a averiguar quién es el papá. Y me empieza a decir que en la iglesia y que eran sí, pero no eran novios y que esto y yo, Dios santo. Bueno, está bien, ¿verdad? ¿Qué tenía que decirle? Pues bueno, entonces ahora lo que resta es pues buscar de Dios, arreglar tu camino, vivir por la beba, que no sé qué, etcétera, etcétera. Pero en este caso, tanto ella como el muchacho sabían que estaban en qué, estaban en fornicación. Y aún así ellos ministraban. Entonces hay tantos cristianos dentro de las iglesias que están esos pecados recurrentes y ahí están y hablando en lenguas, profetizando esto y lo otro, pero cuando van al pecado, es como cuando el ladrón le dice a Dios: Dios, ayúdame para saltar bien. Hay quienes le dicen: Señor, ayúdame a pecar bien y después me pongo a cuentas. Pero no se trata de eso, se trata en este caso de entender que lo que nosotros estamos haciendo tenemos que cambiar y tenemos que transformar. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos lo que sabemos que está mal, nuestro corazón se va cauterizando, se va secando. Y llega un momento que ya lo miramos normal, ya lo miramos así. E inclusive hasta nos ofende que nos digan: mira vos, disculpa, pero lo que vos estás haciendo, eso no es bueno. Yo tengo un conocido que él es mal hablado, pero así mal hablado. Y él es cristiano. Y total que un día almorzando, él trata la manera que cuando está conmigo no dice malas palabras, pero de repente se le salen, ¿verdad? Entonces total de que un día estamos almorzando, entonces él dijo una mala palabra. Me dijo: vos discúlpame, me dijo. Digo: no, hombre, conmigo no tenés que disculparte, Leo. Es con el de allá arriba. La palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Y eso es lo que pasa, que nuestro corazón se empieza a cauterizar y ya no hay transformación. El corazón se empieza a poner duro. Y deliberadamente ya entonces nosotros empezamos a pecar contra de Dios. El gran problema es que cuando nosotros hacemos algo y ya sabemos lo bueno, en este caso tenemos consecuencias. Por ejemplo, los que ya somos papás y los que van a ser papás, cuando un hijo comete algo, ¿verdad? No se hace algo malo. Por ejemplo, cuando los hijos se vuelven cleptómanos y empiezan a agarrar ciertas cosas que no les pertenecen, ¿verdad? Hay 2 opciones: pegarles de un solo o sentarlo y decirle: mira, esto no se hace por esto, esto y esto. En una ocasión, les voy a contar algo, un secreto familiar. No voy a decir el nombre. Y no voy a decir el nombre. Pero total de que estaban de moda unas tarjetitas de los Pokémon, creo que era algo así, ¿verdad? Algo así. No te voy a mirar, Joseph.
Y total de que eran coleccionables. Y total de que un día miraba que mis hijos y sus primos estaban ahí jugando con las tarjetitas. Pero un día vi uno de mis hijos, con un fajo así de tarjetitas. Primero, día anterior tenía 5, 7 y de repente tenía como 150. Y yo dije, ¿y eso? Cuando entré a su cuarto empecé a ver las cosas. Había una cajita y había un montón de tarjetitas y había un montón de billetes, unos de 20, 50 y de 100. Y yo dije, ¿de dónde sacó para ir a traer? ¿De dónde sacó ese dinero, verdad? Entonces, dije, me enojé mucho, ¿verdad? Entonces lo llamé y le dije, mira, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde agarraste ese dinero? No, papá, no me pegues. Ellos sabían que la mecha era corta, ¿verdad? No, papá, pero decime, ¿dónde agarraste ese dinero? Porque hay que devolverlo, lo robaste y hay que devolverlo. Vamos a vender un ojo tuyo, un riñón tuyo, no sé, pero hay que devolverlo. Entonces, total, que al final me dijo de dónde lo había extraído. Entonces, yo dentro de mí, ¿le sueno o le doy una lección de vida? Entonces dije, bueno, primero peguémosle, después le doy la lección de vida. Total, que en eso dije, no. A ver, relájate. Entonces le dije, ¿sabes qué? Entonces pensé dentro de mí una lección de vida. Le dije, ¿sabes qué? Lo que querés es dinero. Está bien, le dije, vení. Y lo agarré de la mano. Y él así como, ¿en qué momento me va a pegar? Lo agarré de la mano, fuimos al comedor, yo agarré mi chequera y le dije, a ver, ¿cuánto dinero querés? Le dije, no tenía nada de dinero la chequera, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuánto dinero querés? Lo que querés es dinero. A ver, decime, ¿cuánto querés? 100 quetzales, 500. Y él, no quiero nada. No, decime cuánto querés. Si lo que querés es dinero, te voy a dar dinero. ¿Cuánto querés? 1000 quetzales, 10,000 quetzales. Yo para mí quería, ¿verdad? Pero ¿cuánto querés? Y yo así, enojado, bravo. Así. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer un cheque de 5,000 quetzales. Y él así. Y miraba el cheque. Le dije, ¿sabes qué? Y lo arranqué. Tené. Pero te vas ahorita de mi casa porque no quiero ladrones, le dije. Y estaba pequeño. Total de que lo agarré y lo llevé a la puerta. Y total de que, no, papá, no. Y abrí la puerta de la calle y le dije, que te vaya bien, porque yo no quiero tener hijos ladrones. Y cerré la puerta. Obviamente abrí la ventanita para ver si se iba o no, ¿verdad? Y total de que mi hijo estaba en la puerta llorando y miraba el cheque y se quedaba y así estaba. Era una confusión entre ¿me quedo o me voy? Al final tocó la puerta y yo abrí la puerta. ¿Qué querés? Me quiero quedar. No, pensalo bien, y cerré otra vez la puerta. Como a los 2 minutos otra vez tocó la puerta y me dijo, papá, perdóname. Entonces le dije, bueno, está bien. Después me senté con él y le expliqué ya más a fondo lo malo que había hecho, ¿verdad? Pero eso uno lo hace como papá para instruir a nuestros hijos. Tal vez a veces se nos va la mano, o a veces no, a veces somos muy tibios. Pero esas lecciones de vida quedan ligadas en el corazón de nuestros hijos. Y Dios es igual con nosotros. Pero lastimosamente nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo delante de Dios, y aún así nosotros sabemos que lo estamos haciendo por medio del Espíritu Santo, que nos está redarguyendo y nos está diciendo, lo que estás haciendo es malo. En las películas salen el ángel bueno y el demonio. El ángel bueno le dice, no hagas eso. Y el demonio le dice, sí, hacelo, ya sos grande. Pero en nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo el que redarguye nuestro corazón. Pero cuando nosotros hacemos este pecado, o este pecado frecuente, pues obviamente el corazón se endura y ya pasamos eso y decimos, es que eso es parte de, eso lo hace todo el mundo.
Y lastimosamente ahí es cuando nosotros estamos haciendo algo en contra del Espíritu Santo. Estamos haciendo o estamos hablando mal o haciendo algo mal en contra del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tito 1, 15 y 16. Dice: los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno. Estoy leyendo Tito 1, 15 y 16. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Versículo 16. Dicen que no conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Y a la par de esto, leamos Hechos capítulo 7, versículo 51, que dice: antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a la Junta Suprema: ustedes son tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Los fariseos, los saduceos, eran parte del Sanedrín y en teoría ellos eran los líderes religiosos. Ellos eran los que tenían que guiar al pueblo de Dios. Pero viene Jesús y Jesús era directo con ellos. Y le decía: ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se miran hermosos, pero por dentro apestan. Ustedes son una generación de víboras. ¿A algunos de ustedes les gustaría que les dijeran así? ¿A algunos de ustedes les gustaría que les dijeran: qué bonito te miras, puro sepulcro blanqueado? Ay, gracias. No, al contrario, dice: ¿cómo así? Pero Jesús les decía eso a los fariseos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos le decían a la gente: hagan esto, esto y esto, y ellos no hacían nada. Jesús les decía: ustedes carga pesada le ponen al pueblo. Y viene Jesús, y en este caso, viene Esteban predicando y le dice a estos líderes religiosos: ustedes son de dura cerviz, ustedes son tercos, ustedes son necios, porque no entienden que Cristo ya vino a este mundo. Él es nuestro Mesías, y les empieza a hablar y le dice: ustedes son tercos, no entienden el mensaje de Dios. Y el problema es que cuando nosotros sabemos la verdad y aún así en contra de la verdad, todavía en eso nosotros hacemos las cosas. Cuando nosotros pecamos sin conocimiento, tenemos perdón. Por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio, para que todos sepan la verdad en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros pecamos con conocimiento, ahí está el problema. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pecado con conocimiento? Yo levanto mis dos manos, levanto mis pies, porque muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo y aún así hacemos las cosas. Ahí está el Espíritu Santo y me dice: mira, Nelson, eso que hiciste no es bueno. Esos pensamientos no son buenos. Esas palabrotas que dijiste no son buenas. O mira esto, y empieza, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Pero cuando nosotros, aún sabiendo lo malo, hacemos eso, ese es el problema. Y ese es el problema de ahora de las iglesias progresistas, que son iglesias que, sabiendo la palabra del Señor, teólogos licenciados en divinidades, etcétera, etcétera, aprueban muchas cosas que hoy el mundo dice que son buenas, pero nosotros sabemos que son malas. ¿Y saben qué es lo que aprovecha el diablo? No, hombre, es que solo la gente así retrógrada es la que piensa de esa forma. Solo la gente que no es liberal no piensa de esa forma. Así de tan sencillo, hermanos. ¿Es bueno comer con la boca llena en la mesa, sí o no? ¿Es de mala educación comer con la boca abierta y que se nos mide todo el bolo alimenticio? ¡Uy, qué desagradable! O sea, por lógica se entiende que no es bueno eso.
Y de igual forma, uno mira que hay mucha gente que está haciendo cosas malas y el mundo nos envuelve y nos dice, es que eso es bueno. Y uno dice, sí es bueno. Y ese es el problema. Mira lo que dice Hebreos 10, y creo que con esto voy a ir ya casi cerrando. En Hebreos 10, 26 en adelante, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que los pecados. Repito de nuevo esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que si yo peco deliberadamente, dice acá, ya no queda más sacrificios, hablando de Cristo. Ya no queda más salvación en Cristo Jesús, porque yo estoy desechando la muerte de Cristo por mi salvación. Me está valiendo nada y estoy haciendo mi santa voluntad. Y mira lo que dice más adelante: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Repito el final, versículo 29 de Hechos 10. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y por último el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que amar a todas las personas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se trata de retorcer el brazo a la gente para que regrese a los caminos del Señor. No se trata de agarrarlos a bibliazos para decirle, mira, estás haciendo algo malo. Sino en el amor del Señor llegar y decirle, mira, según nuestra fe, nuestra convicción, lo que estás haciendo es malo. Pero si la gente quiere cambiar, enhorabuena. Pero si no quiere cambiar, nosotros no podemos presionarlo. Porque si no le hacen caso al Espíritu Santo que los está redarguyendo, ¿qué caso nos van a hacer a nosotros? ¿Qué caso nos van a hacer a nosotros? ¿Por qué? Porque su corazón ha sido tan cauterizado. Y estaban buscando la palabra cauterizar, y cauterizar es cuando no hay instrumentos y tienen que extraer una parte del cuerpo. Entonces dice que cauterizar es quemar esa parte del cuerpo que queda insensible para poder extraer. Entonces, cuando hablamos de corazones cauterizados, estamos hablando de corazones insensibles que ya se han dejado llevar por sus pasiones, por sus deseos o por lo que el mundo dicta. Aquí dice claramente, hermanos, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio en Cristo Jesús. Y eso es lo que se refiere a la palabra de Dios, el pecado que Dios no perdona. A ver, simplifiquemos esto. Dios está acá. Cristo en su gracia nos cubre a nosotros y nos hace aptos delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos mueve para decirnos lo que estás haciendo es bueno y lo que estás haciendo es malo. Cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo algo malo, miramos a Cristo, Cristo nos perdona y Cristo le habla al Padre y le dice: no tengas en cuenta lo que Él está haciendo.
Pero si nosotros acá no le hacemos caso al Espíritu Santo, hacemos más caso a nuestras pasiones, entonces nuestro corazón se va enfriando y ya el Espíritu Santo no puede hacer la obra en nosotros. Entonces ya no pedimos perdón y por consiguiente ya no hay un perdón delante de Dios. Y eso es lo que pasa con mucha gente allá afuera que eran cristianos, muchos que se han apartado, ya sea por dos razones: por pecados cometidos recurrentes, o porque han puesto sus ojos en los hombres. La palabra de Dios dice: maldito el que pone su mirada en el hombre. Y muchas veces nosotros nos desanimamos cuando ponemos la mirada en la gente. Y es cierto. ¿Quién nos manda a poner la mirada en el pastor, en los líderes? Nadie. La palabra dice que pongamos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Entonces, deja que estas personas Dios los juzgue. Porque dice la palabra de Dios que en aquellos días, cuando seamos juzgados, ellos van a llegar delante de la presencia de Dios y van a decir con el Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre sanamos gente, en tu nombre compartimos la palabra. ¿Y qué va a decir Jesús? Apartados de mí, obradores de maldad. Entonces no pongamos nuestra mirada en el hombre, pongamos nuestra mirada en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer con las demás personas, ayudarles. Si nosotros estamos con pecados recurrentes, tú estás restando la importancia al Espíritu Santo y tú le estás dando fuerza a tus pasiones. Nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo. Comenzamos a silenciar esa convicción en nuestro corazón de Él hacia nosotros. Y llega un momento que no vamos a poder escuchar al Espíritu Santo susurrando a nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo fue lo que dejó Cristo. Cristo dijo: no se preocupen, yo voy a enviar al Consolador. ¿Y qué es el Consolador? Aquel que en medio de las pruebas y las dificultades va a estar contigo y te va a ayudar a seguir adelante. Pero cuando nosotros hacemos eso, lastimosamente le restamos la importancia. Y llega un punto que no podemos responder al Espíritu Santo. Ya no podemos pedir perdón. Por lo tanto, nuestra salvación está en riesgo. Y por consiguiente no podemos ser perdonados por nuestra dura cabeza, como bien le dijo Esteban a los fariseos. Se recuerda que un fariseo llegó con Jesús y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y el fariseo le dice: ¿cómo así? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, no entendemos, no dimensionamos lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de nosotros. El pecado recurrente cauteriza nuestro corazón. Y de repente aparecen hermanos con muchas cosas. Lo que sí es cierto que hay pecados evidentes y hay pecados que no son evidentes. Ahora, termino con esta historia. Había un hombre llamado Sansón. Creo que todos sabemos esta historia. Sansón fue uno de los últimos jueces y él tenía una debilidad, él tenía un pecado recurrente. Y eran las chicas. Y no precisamente las chicas hebreas, sino las chicas filisteas. En nuestra traducción, las mujeres que no son cristianas.
Total de que Sansón perdió el control por esos pecados recurrentes. Sus papás le decían: no hagas esto, mi hijo, no vayas con las filisteas, no vayas ahí. La mamá a las 12, la 1 de la madrugada, y Sansoncito no venía a la casa. ¿Y por qué? Porque andaba de parranda. Y cuando llegaba Sansón le decía: no me digas nada, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, yo sé a dónde voy. Y el pecado recurrente de nuevo. Y después conoció a una muchacha llamada Dalila. Y Dalila, juntamente con otros filisteos, descubrieron el secreto de Sansón. Le cortó el pelo, lo metieron preso, le sacaron los ojos y le cortaron el pelo. Imagínense, el que era el referente del ejército de Israel, el que era el juez de Israel, por un pecado recurrente. Él sabía que lo que estaba haciendo era mal, o estaba mal. Él sabía que ese pecado recurrente tarde o temprano iba a pasarle la factura. Lo metieron preso, y un día los filisteos se juntaron en el templo, en el salón comunal, se reunieron y llevaron a todos los generales del ejército y gente importante. Y después de estar celebrando, alguien dijo: ¿por qué no nos reímos un poco? Vayan a traer a Sansón. Y fueron a traer a Sansón. Sansón ciego, pelón, y llevaba a un niño que lo estaba guiando. Y toda la gente se empezó a reír de él, se empezaron a burlar de él. Y eso es lo que hace el diablo después, cuando nos bota y llegamos al suelo literalmente, y él se ríe de nosotros. Ahí, como dice la palabra del Señor, Sansón ya no tenía solución, ya no tenía salida. Llega con el niño Sansón y le dice: llévame donde están las columnas principales de este lugar. Sansón agarra una, agarra la otra y ora a Dios. Y ora a Dios. Y ora a Dios. Y ora a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ese corazón cauterizado del pecado, se había caído esa cauterización, y ya escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: solamente en Dios tiene salvación. Él se acerca a Dios y le dice: Señor Dios, ayúdame, dame de nuevo las fuerzas para cumplir mi llamado. ¿Cuántos de nosotros, por esos pecados recurrentes, no logramos el llamado que Dios nos ha dado en esta tierra, ni mucho menos profesionalmente alcanzar nuestras metas? Y viene Sansón, agarra una columna, agarra la otra, y Dios de nuevo le envía la fuerza. Y dice que Sansón botó esas columnas, se cayó todo encima de la gente. Y dice que ahí mató más personas de las que había matado antes. ¿Qué necesidad había de llegar a ese extremo? Ninguno. Y muchas veces, ¿saben qué es lo más triste? Que le decimos: Señor, ¿y por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me tienes acá en este sótano? Pero muchas veces nuestras malas decisiones nos llevan a esos lugares fríos. Pero en esos lugares fríos, Dios te llama, te atrae con lazos de amor. Te trae de nuevo y te dice: no importa lo que hayas hecho, Él te levanta y te restaura. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado que realmente Dios no perdona es aquel pecado que nosotros con nuestras propias palabras
con nuestra propia boca no confesamos, ese es el pecado que Dios no puede perdonar, porque la salvación es en base a convicción. Y si yo no tengo la convicción, yo no puedo pedir perdón. Gloria, hace 2 domingos aceptaste a Cristo. El Espíritu Santo te dio la convicción en tu corazón que lo necesitabas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: oír la voz del Espíritu Santo, tener esa convicción, decirle: Señor, yo te necesito cambiar mi forma de vivir. Esta situación no me va a llevar a ningún lado. Esta relación prematrimonial de vivir juntos no me va a llevar a ningún lado. Esta relación de novios que nos acostamos no me va a llegar a ningún lado. Esta relación que tengo de una relación extramatrimonial no me va a llevar a ningún lado. Estar robando, tomando cosas que no son mías, no me va a llevar a ningún lado. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión de romper ese pecado? Nosotros. Y ahí es cuando realmente Dios puede perdonar nuestros pecados. Termino con esto que dice 1 Timoteo 1, 13 y 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Con Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo de igual forma digo: yo soy pecador. No hay ninguno perfecto. No nos engañemos. La diferencia es reconocer cuando fallamos, reconocer cuando hemos caído. Señorita, cuando tu novio empieza a caminarle la mano, repréndelo o córtalo, porque después no va a caminar solo la mano, sino te va a pedir que se encaminen a un autotel. Cuando la novia se te acerque muy insinuosamente, no di: esto es del Señor. Repréndela, porque en algún momento van a llegar a otro extremo. Miren, nosotros a veces nos hacemos, pero realmente somos muy listos. Pero esa listura nos trae consecuencias. El buen Chapín le dice: vos qué pila sos a los que engañan a la ley. Vos qué pila sos cuando tenés 2, 3 mujeres. Qué pila sos cuando sacás mayor ventaja de otras personas. Pero como cristianos es todo lo contrario. Cierra tus ojos por favor un momento. Y yo creo que este es un buen momento para escuchar la voz del Espíritu Santo. Este es un buen momento para que así, cerrados tus ojos, le digas: Espíritu Santo, ¿realmente tengo un pecado recurrente, el cual está allí? Y si lo tengo, este es un buen momento para quitarlo y para pedir perdón. Porque si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ahí donde estás, analízate por un momento, por favor. Analízate un momento. Porque si estás pecando deliberadamente, aún sabiendo la verdad, ya no hay sacrificio en Cristo Jesús que valga. Pero si tú lo reconoces, ahí la salvación permanece. Por favor, todos con sus ojos cerrados. Todos con sus ojos cerrados.
Oh, sí, Señor, sí, Espíritu Santo, muévete, muévete. Espíritu Santo, llega a cada corazón. Llega a cada corazón. Redargúyenos, Padre. Redargúyenos, Espíritu Santo, de no hacer las cosas que sabemos que están malas y aún así las hacemos. Yo no quiero que levantes tu mano. Yo voy a hacer una oración. Y si tú te has identificado con esta palabra y sabes que has fallado al Señor, que hay un pecado recurrente y que tú has cerrado tus oídos al Espíritu Santo, y si tu corazón se ha cauterizado en base a ese pecado, déjame decirte que hoy es el momento para que tú quiebres ese pecado, esa cadena de atadura, en el nombre de Cristo Jesús, y que salgas libre. Y que salgas libre. Porque ese pecado que no había sido perdonado era porque tú no lo habías confesado. Haz esta oración conmigo si hay ese pecado recurrente y quieres soltarlo en el nombre de Cristo Jesús. Repite suavemente desde tu corazón hacia afuera esta oración. Señor, yo sé que te he fallado. Confieso con mis labios este pecado recurrente. No quiero pasar la misma suerte que tuvo Sansón, que a puras penas llegó a tener 40 años de vida en consecuencia de sus malas decisiones. Y en este momento yo me presento delante de ti. Me aferro a tu palabra cuando dice que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. En este momento te pido perdón. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, por favor. Presto atención de nuevo a ti, a tus palabras, a tu guianza. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.